Vamos a retomar con la grabación por acá y volvemos con la presentación. Listo, entonces se debe crear y consolidar, démosle acá presentar porque se vea más bonito, crear y consolidar un espacio de reflexión, de diálogo y de aprendizaje sobre la cultura de la paz. Entonces acá viene lo importante, bueno, uno se debe crear, no es voluntario, es obligatorio que todos los colegios y todas las instituciones educativas deban contar con ese espacio consolidado. ¿Sí? ¿Qué significa que sea consolidado? Pues que de él surjan notas, que de él surja un aprendizaje y que no sea algo por allá abierto. Para la cultura de la paz, fíjense ustedes que no dice para la paz nada más, sino la cultura de la paz. Es que el tema de la paz no es un tema de pedir perdón, o no es un tema de perdonar, o no es un tema de no pelear, no, es una cultura completa. Una cultura que a nosotros, los latinos y sobre todo los colombianos, nos hace falta mucho trabajar. Obviamente ustedes dirán, pero yo estoy acá en el colegio, precisamente estoy aprendiendo, ya voy en grado noveno, ya voy en grado décimo, no veo por qué me hable de cultura el profesor cuando yo soy una persona culta. Lo que pasa es que Colombia no se limita, como nosotros tendemos a creer, a exclusivamente Bogotá. Y todas las personas que vivimos acá en Bogotá, en la capital, pues gozamos de muchas ventajas, de muchos beneficios, y eso hace pues que nosotros, nuestra vida sea una vida muy estable y que nuestra cultura pues todo esté muy a la mano. Entonces, si quiero ir a la biblioteca, tengo como unas 15 bibliotecas alrededor mío para ir. Entonces está la Santo Domingo, que es la más cercana, la Virgilio Barco, está la Luis Ángel Arango por allá en el centro, está el Tintal, está la de Suba, etcétera, 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 etcétera. Pero eso pasa acá en Bogotá. En otras partes del país no hay una biblioteca, en otras partes del país no hay un museo, en otras partes del país no hay recursos hídricos. Esa cultura de la paz es reconocer que yo soy diferente a otro y que yo tengo unas ventajas a otro, unas ventajas con respecto a los otros. ¿Sí? Esa cultura de la paz tiene que ver con el reconocimiento de que lo que yo hago afecta a los demás, de que una decisión puede estar haciéndole daño a una gran parte del país. Piensen ustedes por allá con Hidroituango, que es una empresa, bueno, es una empresa, no es una construcción hídrica para generar electricidad, pero que el daño ambiental es grandísimo. Piensen ustedes en lo que está pasando con la avenida Suba, por allá que están cortando árboles para ampliar la avenida del Transmilenio, y uno se pregunta qué es más importante, ampliar una avenida del Transmilenio o respirar aire puro. Este tipo de cosas es cultura de la paz, que las decisiones que tomemos, las acciones que hagamos, no nos terminen haciendo más daño de lo que ya tenemos. Y ahí a la par entonces aparece el desarrollo sostenible. ¿Qué es un desarrollo sostenible? Hablando de la agricultura, es que la vez cuando yo cultivo algo, yo busco la manera no solamente de cultivar esa vez, sino que pueda cultivar por el resto de la vida. Eso es un desarrollo sostenible. Hace algún tiempo, por allá hace 6 años, mentiras más, unos 10 años, ustedes tendrían 4 años hasta ahora, eh, apareció un tema que era el biocombustible, el biodiesel, y eran unas cañas que se sembraban en cierta parte del país y esas cañas se podían convertir en combustible. El problema con esas cañas que generaban el biodiesel es que se sembraban, duraban como unos 2 años en cosecharse, y después de que se cosechaban y se convertían en biodiesel, la tierra quedaba muerta por muchos años. Hablemos de 50, 30 años, muchos años. Eso no es desarrollo sostenible. ¿Sí? No sé, los que tengan abuelos, papás, agricultores, piensen allá, voy a hablar de mi ejemplo, que mi familia es boyacense. Cuando mis abuelos cultivan la papa, ellos pueden cultivarla más o menos cada 6 meses, creo yo, cada año, ¿sí? Le dan un tiempo a la tierra para que se sane, la alimentan con abonos, con fertilizantes y demás, para que la tierra como tal, se sane y pueda volver a dar frutos. Pero si la tierra queda muerta por más de 20, 30 años, ¿cómo voy a seguir comiendo papas yo? Eso es el desarrollo sostenible, no solamente tiene que ver con la agricultura, tiene que ver con las personas, tiene que ver con las políticas, tiene que ver con lo social. Dice también que todas las instituciones educativas deberán incluir en sus planes de estudio, o sea, en el pénsul académico, la materia Cátedra de la Paz para antes del 31 de diciembre del 2015.
Esa materia, como les decía, no es un capricho del colegio, no es porque los profesores no tengan nada más que hacer, es una directriz de la presidencia de ese entonces. El presidente era el señor Juan Manuel Santos, ahorita tenemos al señor Iván Duque, que aunque él no está de acuerdo con precisamente esos acuerdos de la paz, sí, por el contrario, se sigue permitiendo la cartilla Cátedra de la Paz, que pues para mí es algo muy bonito, porque creo que sí a nosotros nos hace falta construirnos en eso. Entonces, esos planes educativos, ya sean en la universidad, en el colegio o en la escuela, deben contar con un espacio para que los profesores trabajemos la Cátedra de la Paz, apuntada obviamente a esa cultura, ¿no? La Cátedra de la Paz no es aprendernos de memoria quiénes han hecho la paz, no es aprendernos de memoria los Nobel de Paz, los libros sobre la paz, sobre la ética, no. Es empezar a cambiar nuestras actitudes, nuestra visión de mundo, nuestra visión de desarrollo, que para un latino, como les decía ahorita el ejemplo del carro, la visión de desarrollo tiene que ver mucho con el status quo económico, tener dinero, tener casas, tener carros, que ese no es la misma visión de desarrollo de otras personas de otras partes del mundo. Esa cartilla, o más bien esa cátedra de la paz, tiene que apuntar precisamente a eso. ¿Qué contenidos son los que deben estar en la cartilla o más bien en la Cátedra de la Paz? Entonces, si ustedes lo pueden ver por allá, al comienzo de su cartilla van a encontrar que está dividido como en 4 grandes temas. 1, la convivencia. 2, la resolución pacífica de conflictos. 3, el desarrollo sostenible. Y 4, la democracia y la participación. Qué pena acá por el co. Estos son los temas que van a encerrar todos, o más bien estos son los, vamos a llamarlo, los contenidos que van a encerrar todos los temas que vamos a abordar en el año. Como les dije, pues vamos a dejar la cartilla para la última evidencia, entonces a finalizar de cada periodo vamos a abordar un tema. Este primer periodo vamos a abordar la convivencia, el segundo periodo vamos a abordar la resolución de conflictos, el tercero el desarrollo sostenible y por último la democracia y la participación política. ¿Qué significa cada uno? Cuando hablemos de la convivencia, vamos a hablar al mismo tiempo de cuáles son esas condiciones individuales y grupales para vivir en comunidad. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo así que vamos a trabajar de lo que ya vivimos? Todos vivimos en comunidad, ¿no? Hace rato todos somos sociales, por eso vamos al colegio, por eso hay trabajos, por eso hay conciertos, hay partidos y todos vivimos en comunidad. Yo no me mato con mi vecino. Efectivamente, no nos matamos con los vecinos, ¿sí? Pero hay unas condiciones individuales, unos esquemas mentales y unas ideas subjetivas que imposibilitan realmente esa convivencia. Recuerden que cuando hablamos de convivencia, necesariamente hablamos de la vivencia de 2 o más personas en un solo espacio y en un solo contexto. Entonces les voy a poner el ejemplo que más nos duele a nosotros los colombianos hoy por hoy. ¿Cuáles condiciones individuales o qué condiciones individuales tengo yo con respecto a la comunidad venezolana? Creo yo que realmente ellos son la causa de la pobreza colombiana, la causa de la delincuencia colombiana. Creo yo que los venezolanos son los que dañaron el país. Eso es una condición individual que nos va a hablar mucho de si estamos o no estamos preparados para vivir en comunidad, ¿sí? Entonces, no, profe, sí, efectivamente, acá llegaron y ahora los trabajos son más baratos, profe, se la pasan robando, profe, quieren todo regalado, sí, no, nada de eso es mentira. Sin embargo, les voy a poner el ejemplo con Estados Unidos. El presidente o el anterior presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, construyó por allá unas murallas en la frontera con México, precisamente para evitar que latinos como colombianos, mexicanos, chilenos, argentinos, venezolanos llegaran al país del norte. Y entonces ahí sí, colombianos, mexicanos, chilenos, pero ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Qué injusticia? El mundo es de todos, pero nosotros tenemos derecho a trabajar, nosotros vamos a robar. Donald Trump y muchos de sus seguidores argumentaban que efectivamente los latinos llegaban a trabajar más barato, que muchos llegaban a robar, que las mujeres llegaban por allá a hacer qué cosas, que los hombres todos son narcotraficantes y demás. ¿Eso es verdad? No, es mentira.
Yo soy colombiano y no soy traficante. No todas las mujeres se dedican a hacer lo que dicen en Sin Senos No Hay Paraíso, pero es una manera una manera de ver la comunidad latina. Y eso lamentablemente nos pasa a nosotros. Entonces nosotros también vemos allá que los venezolanos, que todo regalado, que roban, que hacen, que deshacen, que es muy barato el trabajo y demás. No todos, nunca todos. El problema de Colombia, la corrupción colombiana, la pobreza colombiana, la injusticia colombiana lleva muchos años antes de que que un venezolano llegara acá a Colombia a pedir limosna, o a vivir en la calle, o a limpiar vidrios, o a trabajar más barato, ¿sí? Entonces, esas condiciones, mi pensamiento, ¿qué me está diciendo acerca de si yo sí puedo vivir con otra persona diferente a mí? Pues claro, cuando yo convivo con mi vecino, que tiene mi misma estatus económico, que tiene mis mismas cosas, que incluso le gusta mi misma música, pues no hay ningún problema, convivimos, obviamente, ¿cierto? Pero cuando el tema se agudiza un poquito y tenemos personas realmente diferentes, personas con otras necesidades diferentes, ahí sí nos tenemos que cuestionar, ¿estamos o no estamos preparados para vivir en comunidad? La comunidad no se limita únicamente a lo que tengo alrededor mío, sino lo que puede llegar a mi contexto. Y grupales para vivir en comunidad. Entonces, el tema acá es que las condiciones individuales muchas veces se convierten en condiciones grupales dependiendo el líder de turno. Entonces, si el líder que tenemos en este momento es una persona que tiene una aversión hacia los extranjeros o hacia cierto tipo de personas, pues eso se puede convertir en una visión grupal. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Pues pasó efectivamente eso, ¿sí? ¿Qué estaba pasando en Colombia hasta hace poco? Pues estaba todo el mundo ya volteándose a mirar mal a la población venezolana. Obviamente sé que venezolanos también hay personas que se dedican a robar, personas delincuentes y más, pero no todos ellos, hasta que el presidente dijo, no, les vamos a dar un subsidio, los vamos a ayudar porque ellos también son personas. Sí, efectivamente, algunos levantaron la mano, pero señor presidente, acá en Colombia hay gente muriéndose de hambre, sí, también es cierto, pero todos somos personas. Y esa paz no se logra diciendo, usted va de últimas porque usted es negro, usted va de últimas porque usted es venezolano, usted va de primeras porque es colombiano y aparte es blanquito y aparte vive en Bogotá, no. Todos somos seres humanos y cuando hablamos de paz, la principal referencia es el ser humano, no el ser colombiano, ni el ser gringo, ni el ser ecuatoriano. Eso vamos a abordarlo en el tema de la convivencia, ¿sí? Entonces ahí se complica un poco el tema porque convivir es bonito cuando todos estamos bien, todos tenemos que comer y todos somos bonitos, pero cuando hay un bonito y un feo, entonces ya empezamos a tener problemas. Siguiente punto que vamos a abordar, la resolución pacífica de conflictos, y entonces vuelve a salir el tema de la historia colombiana de la violencia. Acá obviamente en Colombia no, en Bogotá nosotros resolvemos la mayor parte de los conflictos de manera pacífica. ¿Por qué? Pues porque acá tenemos muchos policías, acá tenemos comisaría de familia, acá tenemos abogados, tenemos fiscalía, tenemos jueces, tenemos procuraduría, registraduría, bueno, un montón de cosas que cualquier cosa que a mí me pase, yo me dirijo a lo más cercano, comento el caso y ya estoy protegido, ¿sí? O tengo acá un abogado que me puede decir está bien, está mal. Pero en otras partes del país, donde el Estado solo hace presencia de manera militar, esa resolución de conflictos se limita netamente a lo que la persona piense y considere que es correcto. Y ahí viene el problema, porque si yo pienso y considero que es correcto apropiarme de las tierras abandonadas, pues voy a hacerlo. ¿Quién era el dueño de esa tierra? No sé ni me importa. Hay una ley que dice que derecho a la posesión, que reclamo posesión 2 años después y esto es mío, ¿sí? Y si no, entonces nos enfrentamos el vecino contra mí y a ver quién gana y quién es el mejor. Ese es el problema con la resolución pacífica de conflictos. Yo sé que ustedes dicen, ay, profe, otra vez ese tema. Yo sé que sí, que hay que hablar, yo sé que hay que escuchar al otro, yo sé que hay que ceder. Sí, nosotros lo hacemos porque estamos en Bogotá, nosotros lo hacemos porque tenemos acceso a la educación superior, pero cuando las personas no tienen acceso a eso, difícilmente pueden concebir otra manera de solucionar un desacuerdo, un malentendido, de otra manera que no sea violenta. Incluso acá en Bogotá, ¿no? Ustedes ven por allá un carro cierra a otro carro y de una vez se bajan los dos histéricos dispuestos a pegarse y a romperse la cara por allá. Ahí se nos sale el guache totalmente. Entonces, ¿qué condiciones tenemos nosotros en nuestra cabeza para creer que un accidente es culpa de uno o del otro?
Los accidentes no son culpa de uno o del otro, simplemente suceden por circunstancias de la vida, la mayor parte, a no ser pues que, incluso, piensen ustedes que un accidente se ve porque una persona viene ebria, la persona no quiere estrellar, la persona no necesariamente se quiere atravesar, simplemente pues por su falta de responsabilidad lo hizo, pero no quiere agraviar a las otras personas. ¿Cuál es la reacción de nosotros? Igualado, no sé cuántas, peguémosle, toca darles, no sé. ¿Sí? Ese es el tema del ser colombiano. Hay muchos videos que suben por allá en las redes sociales, que hay que hacer con los ladrones, hay que pegarlos, hay que matarlos, es que están robando, es que no. ¿Cómo estamos solucionando los conflictos? Pues por medio de la violencia. Sí, que es que, profe, es que los mandan a la cárcel y al otro día los sacan. Sí, yo sé, pero nosotros no somos jueces y no somos quien para saber, para poderle pegar a una persona por X motivo. Para eso tenemos policías, para eso tenemos la fiscalía, tenemos jueces y ellos son los que deciden que hagan eso. Que si está bien o está mal, bueno, seguramente está mal, niños, pero no podemos acostumbrarnos simplemente a todo por medio de la violencia. ¿Cómo seríamos todos si todos lo solucionáramos por medio de la violencia? ¿Listo? Entonces dice acá, aprender a manejar adecuadamente los conflictos como circunstancias naturales de la vida. Como seres humanos que somos, tenemos diferentes gustos, diferentes necesidades y tenemos diferentes opiniones sobre ciertas cosas. Lo principal y lo primero que nosotros debemos aprender es que un conflicto no necesariamente es un problema violento, no necesariamente es un enemigo contra otro enemigo, no. Un conflicto es un desacuerdo, puede ser un malentendido, puede ser una falta de escuchar a la otra persona y sobre todo debemos entender que eso es natural en la vida, que se dan esas cosas en la vida. Si yo los pusiera a votar a ustedes en ese momento, ¿quiénes quieren continuar con la clase y quiénes quieren irse a dormir de una vez? Pues habrán unos 2 que dicen, vamos a continuar con la clase y los otros 30 dirán, no, vamos a dormirnos. Eso es un conflicto. ¿Sí? Porque todos pagaron la pensión, todos se supone que están aquí por aprender, pero algunos dirán, eso ya me lo sé de memoria, profe, yo leo esa cartilla en media hora y ya soluciono todo. Eso es un conflicto. Es necesario agarrarnos a puños, es necesario volvernos enemigos uno de los otros para solucionarlo. No, escuchémonos, ¿cierto? Entonces la escucha va a ser muy importante para este punto. Eso lo vamos a trabajar en el segundo periodo. Tercer periodo, tiene que ver con el desarrollo sostenible o el desarrollo humano sostenible, con las condiciones indispensables para que cada quien pueda sacar lo mejor, que pena acá la ortografía, se me fue la R antes de la O, de sí. Cada uno pueda sacar lo mejor de sí. Entonces vuelvo y le repito, niños, nosotros no somos exclusivos y no todo el mundo vive en Bogotá y no todo el mundo tiene las ventajas culturales y económicas que tenemos nosotros. Si la señorita, a ver quién tengo por acá en el chat. Si el señor Maecha quiere sacar lo mejor de sí, en Bogotá se le facilita mucho. Acá tenemos escuela de baloncesto, escuela de fútbol, de patinaje, de hockey, tenemos escuelas de BMX, de skate, tenemos escuelas de arte, de música. El niño de los 3 años está en la escuela de música, de arte, de danza, de ballet, de teatro. Y todo eso ocasiona que efectivamente ese niño pueda sacar lo mejor de sí. Pero cuando no están esas instituciones cerca, cuando esa persona vive en un campo donde lo único que concibe como educación es quinto de primaria, pues difícilmente ese niño puede sacar lo mejor de sí. Cuando ese niño de 8 años tiene que dejar el colegio por irse a ayudarle al papá con la agricultura o la ganadería, difícilmente ese niño puede sacar lo mejor de sí. Y quién sabe cuántos niños talentos estén desperdiciados hoy en el campo porque no tienen acceso a la educación y porque como la familia tiene circunstancias económicas desfavorables, pues no le queda otro remedio que salir a trabajar desde muy temprano. ¿Cómo vamos a sacar lo mejor de sí cuando yo no tengo con qué comer o yo no tengo dónde vivir? Pues a mí no me importa 5 la educación, sino me importa es buscar la manera que mi familia pueda comer y pueda dormir bien. La construcción de mejores personas para el mundo, que esto es muy importante cambiar esta visión. Decían los abuelos, necesitamos dejarle un mejor mundo a nuestros hijos. Mentira, señor abuelo, lo que necesitamos dejarles mejores niños al mundo. Las personas acabamos con el mundo, las personas fuimos los que creamos el fracking, creamos el combustible, la dependencia del combustible fósil. Las personas somos las que acabamos con el Amazonas, con los osos de anteojos. Las personas somos las que botamos petróleo al mar.
El mundo ha sido el mejor hace mucho tiempo y Colombia por mucho es uno de los mejores países del mundo, hablando de la biodiversidad y de la riqueza hídrica que tiene Colombia. Acá nadie debería morir de sed porque Colombia es muy rica en agua. Vaya por favor, haga el ejercicio en este momento. Sírvase un vaso de agua de la llave allá de la cocina o lo que tenga a la mano. Esa agua es muy rica, es más rica que tomarse un agua embotellada. Eso lo tenemos nosotros. El mundo ha sido un mundo perfecto hace mucho tiempo. El problema somos los seres humanos. Entonces necesitamos dejarle mejores personas a este mundo. Que la visión de desarrollo, que la visión de éxito no se limite netamente a la riqueza, a las cosas, al material, al edificio más alto, al carro más costoso, al reloj más caro, a la cara más bonita. Aunque puede ser importante, no nos debemos limitar precisamente a eso. Esa visión del éxito y del desarrollo occidental que tenemos nosotros, de todo hacia arriba, es lo que ha ocasionado pues todo el tema del cambio climático, todo el tema de desplazamiento, todo el tema de pobreza, de indigencia y demás. ¿Cómo es posible que en un país como Colombia, creo que si no es el país más rico, es uno de los países más ricos a nivel hídrico, o sea, en agua, hayan personas muriendo de sed? Es totalmente irónico. Es como si en mi casa mi hijo mayor esté con problemas de indigestión y mi hija menor esté muriéndose de hambre. Es irónico. Todos deberíamos tener, si no lo mismo, sí lo necesario para vivir. Un consumo responsable, que es el tema y que inmediatamente nos sale a la vista. Oiga, ¿es necesario comer y consumir todo lo que consumimos? Piensen ustedes en este ejemplo. ¿Cuántos celulares hoy en el mundo están siendo arrojados a la basura? No porque estén mal, no porque no sirvan, sino simplemente pues porque ya tengo la oportunidad de comprarme uno mejor, acabo de salir el iPhone 12, el Xiaomi 11, el Samsung no sé cuántas, entonces y como tengo el dinero lo compro. ¿Qué hago con el celular anterior? Pues lo boto. Ese consumo responsable apunta a eso. Pues realmente usted necesita cambiar eso. Realmente un computador dura un año, un celular dura 6 meses, o se puede hacer un celular que dure 3 años, un computador que dure 5 años. Pues claro, la ganancia económica se va a disminuir, pero entonces volvemos a preguntarnos, ¿qué es mejor, tener dinero en los bolsillos o tener aire que respirar? Y eso necesariamente, ese consumo humano, ese desarrollo humano sostenible apunta a la conservación del medio ambiente, que era el ejemplo de las cañas de biodiesel. Sí, claro, obviamente, si queremos ser potencia en biodiesel, pues cultivemos todo Colombia con cañas de biodiesel. El problema es que esas cañas llegan una vez cada 30 años. Y entonces durante esos otros 30 años, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a morir de hambre? Entonces, ese tema de la conservación del medio ambiente, el desarrollo humano sostenible apunta a que cuando yo, en el momento que yo use algo, procure que eso siga sirviendo no solamente para mí, sino para el vecino, y no solamente para el vecino, sino para los hijos de nosotros, los hijos de los hijos de los hijos, y así sucesivamente. Porque la vida no se acaba mañana, la vida no se acaba cuando yo me muera. Hay muchas generaciones detrás de eso. Señor Pimiento, dime. En Dime. resumen, la cátedra nos está diciendo que, bueno, en resumen, la cátedra nos está diciendo que Bogotá es una ciudad fundamental de la nación. No, no, digamos que todavía no estamos en el aspecto político, solamente que es que como bogotanos o como personas que habitamos Bogotá, pues tenemos unas ventajas muy grandes y a veces creemos que todo el mundo vive igual a nosotros. Entonces el hecho de que una persona, no sé, esté robada, eso pasó hace un par de años o el año pasado, por allá había un camión de gasolina que estaba varado y llegaron muchas personas allá a robarse la gasolina de ese camión y ese camión estalló, entonces muchas personas dijeron, no, pero es que esa gente cómo se va a poner a robar gasolina. Claro, lo decimos nosotros porque yo pues tengo carro y tengo con qué pagar la gasolina. Pero cuando esas personas no tienen con qué comer, saben que esa gasolina se puede convertir, esa gasolina que pueden sacar de ese camión, se puede convertir en el alimento de una semana de toda una familia. Entonces, esa visión bogotana como que nos cierra los ojos y nos hace pensar que todo el mundo tiene las mismas condiciones que tenemos nosotros y es una mentira. Afuera del país, en los suburbios del país,
en esa parte escondida del país, hay muchas necesidades muy básicas que dificultan que la paz se dé como tal. Pero eso lo vamos a abordar en el siguiente tema. Dime, León, nuevamente. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema central? Es que, bueno, sí que cada uno tiene sus ventajas, pero ¿cuál es el Que, tema principal? que hay que reconocer que no todo el mundo vive como nosotros vivimos. Que hay que Ajá. reconocer que hay personas, no sé dónde estés, que estás en un apartamento o algo así, sal a la ventana y mira si de pronto hay una persona con una cobija por allá en un andén, con este frío que está haciendo hoy, viviendo en ese frío allá en la calle. No sé si cuando van en el carro con sus papás miran niños de brazos durmiendo en la calle con los papás, con toda la ropa ahí en un carrito de mercado de un lado para otro. Eso es lo que hay que reconocer para comprender el tema de la paz. Que si bien es cierto que yo tengo unas ventajas culturales, hay personas que no las tienen y que cuando yo juzgo y digo, pero ¿cómo va a hacer eso? ¿Pero cómo se va a poner a robar eso? ¿Pero cómo? Pero es que esos líderes sociales también, no, reconozcamos qué necesidades tenemos. González, Julie. Profe, sí es verdad que de pronto tenemos una mentalidad de que porque nosotros tenemos de pronto los papás que nos pueden pagar un colegio, vivimos en una parte de Bogotá que nos roban, todos Total, vamos a ser así, no, todos tenemos totalmente. que como que abrir la mente porque Exacto. todos no tenemos lo mismo que las... Ese es el punto, reconocer la diferencia, ¿listo? Y ese tema es muy importante para poder comprender la paz. Como les digo, la paz no es solamente que no haya guerra, la paz no es solamente que no haya violencia, la paz no es solamente que a mí nadie me pegue, que a mí nadie me robe. No, la paz tiene que ver con unas condiciones generales. Cuando digo generales, quiere decir que aplica para todo el mundo, independientemente que sea de Bogotá, o sea de Medellín, o sea del Amazonas, del Chocó, independientemente que sea colombiano, venezolano, argentino, chileno, ecuatoriano, alemán, europeo, bueno, etcétera, etcétera. Pasamos al último punto entonces, que es el tema de la democracia y la participación, que es otro tema bastante complejo para nosotros los colombianos. Ese sí es no solamente para los bogotanos, sino para los colombianos. Hay una muy mala visión de la política en Colombia. Cuando uno habla de política en Colombia, cuando escucha la palabra política, de una vez se le viene a la mente la corrupción, robaron, todos son malos, todos roban, todos son corruptos. Y eso tenemos que empezar a dejarlo de lado. No porque los políticos sean buenos, porque obviamente hay políticos que efectivamente roban, políticos que efectivamente son corruptos y demás, pero eso no quiere decir que todos sean iguales y eso no quiere decir que la política sea mala. Así como hay policías que se dedican a robar y a extorsionar, eso no quiere decir que la policía misma sea mala, o sea, que la empresa o que la institución de la policía sea mala, porque la institución de la policía tiene la consigna clara de proteger y cuidar al ciudadano. Solamente hay personas que abusan del poder, eso mismo pasa con la política. Que hayan personas que utilicen el poder político para sacar beneficio propio no quiere decir que la política esté hecha para eso. La política está hecha para administrar los recursos públicos y para vigilar y prever que todas las personas tengan todas sus necesidades básicas subsanadas. Es decir, que nadie se muera de hambre, nadie se muera de sed, que nadie se muera de frío, que todos tengan derecho al buen nombre, al trato digno, etcétera, etcétera, etcétera. Dice acá, hay que consolidar una democracia real. Oiga, pero ¿cómo así que una democracia real? Profe, ya somos democráticos. No, Colombia es un país democrático, un país, la República de Colombia es un país democrático. Quiere decir que las decisiones no las toma el presidente, que las decisiones no las toma los concejales, congresistas y representantes, sino que las decisiones en Colombia las toma el pueblo. ¿Cierto? Recuerden que yo una vez les expliqué que la palabra democracia está compuesta por, 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 por la palabra demos, que significa pueblo, y cracia de la palabra kratos, que significa gobierno. Entonces, el gobierno del pueblo. ¿Quién toma las decisiones en un país democrático? Pues el pueblo. Eso es lo que tenemos que buscar, por eso ya hablamos de una democracia real, que el pueblo sea quien esté tomando las decisiones y no solamente unos poquitos para beneficio de esos poquitos. Este pueblo tiene que tomar las decisiones para beneficio de todos, no solamente de los más ricos y poderosos del país.
Un sistema político en donde todos los ciudadanos puedan intervenir en la vida social y política. Pero ¿cómo así? ¿Cómo es que no todos podemos ser presidentes, profe? Es que no todos nos gusta la política y no todos queremos ser abogados. No, efectivamente, y nadie está diciendo lo contrario. Lo que le está diciendo es que que puedan, no que deban, sino que puedan. Es decir, yo bogotano, yo chocuano, yo indigente, ¿sí? Yo, ¿qué sé qué otro? Católico, yo cristiano, yo ateo, yo pueda intervenir dentro de esas decisiones y que mis opiniones y mis ideas sean tenidas en cuenta en la vida social y en la vida política. Desde el año pasado hasta este año, los líderes sociales han muerto y se ha vuelto algo tan común que decimos, otro líder social muerto. Oiga, ¿por qué un líder social muere en este país? ¿Será que este país está encerrado en sí mismo que no acepta que una persona reclame los derechos básicos? ¿Que no acepta que no todos queremos petróleo, que no todos queremos gasolina y que no todos queremos dólares? ¿Que hay personas que quieren otras cosas? Eso pasa con el tema político. Entonces yo les decía, la política no es un tema de presidente y de elegir al presidente cada 4 años, sino la política es lo que nosotros hacemos a diario. ¿Realmente nosotros nos empapamos en la política? Ahorita ustedes, creo que esta semana o la semana que viene, se van a enfrentar a la elección del personero. ¿Por qué van a elegir uno u otro? Pues deberían elegir por las propuestas y no porque sea bonito o bonita. Deberían leer las propuestas y mirar la hoja de vida del personero, ¿sí? Porque es que nosotros no vamos a elegir a un ampón para que nos gobierne. Es como si usted tiene una finca, usted no va a elegir a un vigilante que tiene orden de captura por un robo, ¿cierto? No, pues usted no me sirve, sí, es fuerte, es grande y todo, pero es que usted ya tiene un prontuario por allá, quién sabe qué más hizo. Usted no va a elegir como administrador a una persona que ni siquiera tiene en dónde caerse muerto. No, pues yo busco una persona que tenga la capacidad de administrar y que al cabo de 4 años mis gallinas den más huevos, mis vacas den más leches, mis pastos sean más verdes. Ese es el tema de la política y eso es lo que nosotros debemos empezar a desarrollar nosotros internamente. Que la política no es mala, que la política no es para robar, que la política no es para corruptos, que la política somos todos, leamos, investiguemos, ¿sí? Eso sí lo debemos cambiar. Oiga, pero ¿yo para qué voto? No, todos son iguales de corruptos. Pues efectivamente, como yo no voto, pues efectivamente los corruptos siguen siendo corruptos, ¿no? Pues votemos y digamos no más. Yo no quiero eso, yo sí quiero esto otro, ¿cierto? Ese es el tema de la política y ese tema va a ser muy importante para poder hablar de paz. Hoy por hoy, los colombianos no se sienten para nada identificados con la persona que está en el poder o con las personas que están en el poder. Eso es algo muy malo. Es como si a mí me diera pena a mi papá. Decir, uy, no, pero es que Dios mío, ese man, no, que nadie lo vea, por favor. No, deberíamos nosotros sentirnos orgullosos de la persona que nosotros mismos elegimos. Claro, usted no se siente orgulloso porque como usted nunca votó, pues entonces ¿quién le manda? Entonces aguántese que lo gobierne esa persona. Que no me gusta, que es que hace esto, que es que hace esto otro. Entonces vote, mi querido, salga y vote y manifiéstese, no haciendo guerra ni nada parecido. Gracias por el minuto. Listo, mis niños, entonces, bueno, vamos a terminar la clase hasta por acá, vamos a dejar ahí. Dentro de 8 días, todos con cartilla y empezamos a trabajar la cartilla. ¿Listo, niños? La cartilla 100%. Los que no la tengan, no sé cómo van a hacer. Espero que sea nadie, que todo el mundo tenga cartilla dentro de 8 días para trabajar. Nos vemos dentro de 8 días, mis niños. Chao. Chao, profe.